Discreción. Proverbios capítulo 2 versículos 10 y 11. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy es martes 10 de noviembre del 2020. En esta mañana, pues nos volvemos a encontrar en el tiempo devocional y roguemos a Dios que nos ayude. Acompáñenme a orar, hermanos, por favor. Bendito Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos das. Gracias por tus favores y misericordias con las cuales pues muy pródigo, Señor, y muy misericordioso nos bendices y nos provees siempre, nos cuidas y nos guardas. Pedimos esta hora, Señor, que al meditar tu palabra, bendigas tu palabra en nuestros corazones, nuestras necesidades muchas, Señor. Y tú conoces cuán susceptibles y vulnerables, cuán frágiles, cuán débiles somos. Te pedimos, Señor, de tu fortaleza, te pedimos, Señor, que nos des de tu sabiduría. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues en nuestro tema lleva por título discreción. Y nos referimos a una discreción que nos guarde, que nos libre. Porque el texto dice, la discreción te guardará. Pero esta discreción tiene particularidades. Es descrita en los versículos que leímos como una discreción muy diferente a lo que la gente probablemente comúnmente, sin pensar en Dios o tomando a Dios de lado o dejando a Dios fuera del asunto, siempre se maneja. Hay gente que es discreta, muy discreta. En el mundo secular, en el mundo sin Dios, hay gente que sabe cuán importante y cuán positivo es ser discreto. Hay personas, por ejemplo, que en lo particular pueden ser grandes profesionistas y tener altas expectativas o altos niveles, altos grados de discreción para el desarrollo profesional o para el desarrollo de su responsabilidad laboral. La discreción siempre es positiva, pero la discreción, aun cuando sea positiva, por ejemplo, ¿no? Hay empresas que no permiten las relaciones interpersonales emocionales, por ejemplo, ¿no? Y en ello estriban su efectividad y su productividad. Hay personas profesionistas, ¿no? Grandes eruditos o grandes catedráticos o escritores o artistas que tienen políticas de discreción donde con sus compañeros no tienen ninguna clase de relación sentimental, ¿no? No tienen ningún compromiso romántico con sus colegas. Y parece que esto trae bastante beneficio. La discreción en ese sentido es beneficiosa. Pero, hermanos, eso no significa que esto sea ni correcto ni positivo delante de Dios. Dios establece que la discreción con la que los creyentes se manejen debe ser una discreción, como dice el versículo que leímos, el versículo 11, una discreción que nos guarde. Así que nuestro tema bien también podría ser llamado o intitulado discreción que te salva o la discreción que te guarda. ¿Cuál es esta clase de discreción? Bueno, en primer lugar debe ser una discreción sabia. Dice el versículo 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón, cuando la sabiduría tiene cabida en tu mente, en tu corazón, en lo más profundo de tu persona, cuando el temor de Dios está por encima de todas las demás cosas, entonces tú puedes comenzar a ser sabio y encontrarás que esa sabiduría va a dirigir
El temor a Dios va a dirigir, el tener en cuenta a Dios por sobre todas las cosas va a dirigir tu cautela, te va a dirigir con prudencia y sensatez, porque tendrás por encima de cualquier cosa la voluntad de Dios, no solamente la persona de Dios, que eso es en esencia, eso es lo que sucede en aquel corazón o aquella persona que entra a la sabiduría a su corazón. Tiene como máxima y tiene como máximo a Dios. Pero cuando la palabra de Dios toma ocasión en nuestro corazón y cautiva nuestra alma, entonces la discreción nos lleva a ser reservados y cautelosos, no solamente y en primer lugar con respecto a la palabra de Dios para guardarnos en obedecer la palabra de Dios, pues esto agrada a Dios, sino también en guardarnos nosotros mismos de un medio y de un mundo cada vez más abiertamente inmoral e impío. Pablo en primera la carta a los Corintios en el capítulo 6 versículos 18 al 20 dice que ningún otro pecado nos afecta como el pecado sexual. De hecho, nuestra sociedad está comenzando a cosechar las consecuencias de lo que se conoce como sexo casual. Y ahora se encuentran en la situación de tener incluso incertidumbre de qué camino seguir, ¿no? Con respecto a este asunto. El SIDA ya ha atraído la atención mundial, sigue siendo una epidemia de la cual ya nadie habla, pero son consecuencias acerca de la inmoralidad sexual restricciones que Dios ha dado. De igual manera, por ejemplo, ¿no? Estos instintos no detenidos, esta indiscreción moral o esta inmoralidad sexual ha llevado a las sociedades a los embarazos no deseados que son finalizados con el aborto, con la presencia de niños no deseados y cada vez cosas más terribles y terroríficas como las legislaciones que pretenden poner la pedofilia como algo natural, algo que requiere libertad y comprensión. La sociedad e incluso los políticos se debaten entre sus luchas feroces por tratar de tener políticas que respondan a estas circunstancias, pero sin querer admitir la causa. Los hombres y mujeres que trabajan y entablan relaciones sexuales en el lugar de trabajo siempre van a cosechar resultados muy negativos que van a venir juntamente con esta clase de vida de sexo casual, ¿no? Una de estas circunstancias o consecuencias es una reputación basada en la conducta más que en la idoneidad profesional, por ejemplo. Otra consecuencia es un orden del día, ¿no? Una vida que se sujeta tanto a las pasiones, a las emociones, así como también a las concupiscencias, ¿no? a las actitudes pecaminosas o a los deseos de poder y de liderazgo irracional y pecaminoso. Y lo tercero que vemos en ese sentido, ¿no? Con consecuencias es la necesidad de resolver o de disolver incluso relaciones que traen no solamente desgastes, sino sufrimiento y miseria a las personas. Hermanos, necesitamos, como creyentes, necesitamos más de Cristo. Una discreción que teme a Dios es una discreción sabia. Necesitamos también que la discreción que nos guarde, que nos salve, que nos libre, sea una discreción prudente. Ya vimos que necesitamos dar puerta abierta ampliamente a la sabiduría, al temor de Dios. Eso es lo primero. En segundo lugar, decíamos una discreción prudente. Dice el versículo 10, y la ciencia fuere grata a tu alma.
Esto implica o nos da la idea, nos lleva a considerar, nos da la idea de que el meditar en su palabra sea tan grato y sea de gozo y de paz para con Dios y de paz para con nuestro prójimo, que la palabra de Dios y el considerar sus consejos sea más importante y sea verdaderamente un gozo. Esto trae como consecuencia que el creyente sea discreto y esa discreción sea prudente, ¿verdad? Una prudencia, una sensatez, no solamente para formar juicios en nuestro medio laboral, en las relaciones interpersonales, sino también tacto para hablar o para obrar, ¿verdad? Para trabajar, para dirigirse. Una discreción que nos guarda es una discreción piadosa, que con prudencia sigue y piensa primero en las respuestas de la palabra, en la respuesta que Dios da al corazón, en el entendimiento que trae, en la inteligencia que trae su palabra y la gracia que acompaña la obediencia, la gracia de Dios que acompaña a la vida del creyente, la obediencia, el gozo que acompaña a la obediencia y la paz para con Dios. Finalmente, una prudencia que nos salva, una discreción, que nos salva, una discreción que nos guarda, es una discreción que sea inteligente. Esto lo vemos en el pasaje, en el versículo 11. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Una discreción inteligente, hermanos, es no solamente una adecuada, un oído adecuado, una adecuada instrucción de la palabra de Dios, pero también una sabia y oportuna respuesta o poner en práctica pues lo que Dios nos enseña. Y para esto necesitamos estar de la mano de nuestro Señor. Nosotros podríamos pensar que tan solo con algunas reglas morales podríamos salir bien librados. Y no es así, no es así. Créame que aun cuando los hombres y las mujeres que enfrentan grandes oportunidades y retos en sus trabajos, resuelven y muchas veces triunfan en esas cosas y al final del día llegan destrozados porque con respecto a las tentaciones ellos no pudieron ganar. Pudieron ser triunfadores en cuanto a algunos retos y oportunidades, en cuanto a el resolver algunas tareas, pero en cuanto a las tentaciones llegan derrotados. Y solamente la gracia de Dios nos puede librar. Si tú miras a Cristo de todo corazón, amigo, si tú vienes al Señor y confiesas tus pecados y le pides gracia y que Dios dé de su misericordia y salvación, Él no solamente perdonará tus pecados, Él permitirá que en medio de tus labores y vida diaria, en medio de los retos y las oportunidades que te permitan crecer, que te permitan servir, Dios será glorificado. Dios te va a sacar adelante porque Él te va a dar protección si tú usas de esta discreción piadosa, de esta discreción inteligente. La mayoría de los retos y de las oportunidades que ganamos serán benditas en mucho sentido y traerán bendición a otros cuando somos o actuamos con discreción piadosa, con discreción prudente, sabia e inteligente. Ningún reto puede ser tan importante, ningún proyecto puede llevarte a tan grande felicidad, sino el que seas sabio, el que el temor de Dios esté en tu corazón sobre todas las cosas. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que nos dé de su protección y de su resguardo. Que Dios nos permita vivir en esa discreción. Dios les bendiga.